Y mañana vamos a ver los ejemplos de lo que es problemas de densidad de carga lineal, de densidad lineal de carga. Ok, quería felicitarlos también porque en el control de lectura, pues en promedio mejoraron bastante comparado con los demás controles de lectura. Esperemos que este último control que hace falta, más sus guías de ejercicio, y esto combinado, jóvenes, también con el examen final, pues sea un gran repunte para ustedes. No sé si antes de comenzar, jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nada, jóvenes? Lick, yo sí tenía dos preguntas. Dígame, André. Para la tarea. Primero, si hay que transcribir los ejercicios de la guía que corresponden a este capítulo, o sea, los de la guía resuelta. Sería lo ideal. Creo que esa fue una de las opciones que les pedí. Ojo, no van a transcribir toda la teoría. No es que van a transcribir toda la teoría, no. Pero por lo menos la resolución, porque me interesa que así por lo menos voy a estar seguro de que los vieron, de que por lo menos los miraron. Recuerden que dejé eso para el 14, o sea, para mañana, medianoche. Miren, les di 2 días más. ¿Algo más? Sí, con respecto al mínimo de ejercicios. No, esta vez no les sabría decir porque han quedado, por lo menos hay 15 en la guía. Algunos que están por ahí, es que no debería haber un mínimo en este momento. Debería haber un total más bien. Ok. Ustedes trabajan lo que tienen que trabajar, jóvenes. ¿Ok? Yo ahí me arreglo después con el mínimo. Si les pongo un mínimo, me dejan de hacer otros. Que Sí, es que posiblemente yo ahí van. usualmente no paso los de la guía porque ahí están, pues. Y si hay repetidos, ni modo, pues están repetidos. Pues. ¿Ok? Pero sí me interesa que vean Sí, eso. eso le ¿Una iba a pregunta? preguntar también. ¿Mande? Bueno, al menos yo divido los ejercicios en los que trabajamos en clase y los que trabajamos por aparte. Los que Ok. trabajamos de la guía solo los ponemos en la guía, supongo. Sí, claro. Yo de hecho creo que ahí les dejé O un sea, en los par que más también, creo trabajamos. yo, la semana pasada, ¿no? Ok. ¿Algo más, jóvenes? Tengo una consulta acerca de un ejercicio que expande por un binomio. Eso no me quedé perdido. Esa es una aproximación binomial. Había que recurrir ahí a una serie para hacerlo. Sí, creo que hace que me refiere usted, Mario. Generalmente son aproximaciones. No me acuerdo qué ejercicio es ese. ¿Qué ejercicio es ese, Mario? Ya le digo. El que está en un video es el 2178. Ok. Perfecto. Me imagino 2178. Sí. Déjeme solo echarle un vistazo rápido. Bien. Use la expansión binomial para obtener una expresión aproximada del campo eléctrico. Lo que tiene que usted recurrir a buscar la expansión binomial. ¿Se acuerda de esa expansión que se vio seguramente en su curso de cálculo? En sucesiones y series. ¿Se acuerda? Ya pasó cálculo, va. Sí, pero no me acuerdo. Hay que buscarla. Solo se busca, Mario, la expansión y se hace referencia a eso. Ahí en el video creo que lo dicen, no sé si lo mencionan directamente, pero es una referencia a buscar la serie binomial o una expansión binomial de los que se vio en algún momento en un curso, porque se aproxima bastante, cuando uno ya toma en cuenta eso, se aproxima bastante a esa expansión de tipo binomial que uno mira en los cursos de matemática, en este caso de cálculo 1 o 2, creo yo que fue en el 2, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Pero me parece que sí se lo resuelve en un video, ¿verdad? Pero no sé, no lo he visto. No lo he visto, no sé cómo lo atacan ahí directamente. Tendría que revisarlo más a detalle. Si le parece, lo reviso y lo discutimos mañana en algún momento, Mario. Perfecto, Lee. Gracias. Y pero hágame ese favor, revíseme esa parte también, como investigación. Sí, está. Todas estas cosas es de recordar. De hecho, hoy vamos a recordar bastante cosas de física 100. ¿Algo más, chicos? Si no hay nada más, pasamos entonces al ejercicio. ¿Qué ven en sus pantallas, jóvenes? Creo que no, le empecemos. ¿Cómo? Ya se ven los ejercicios. Ejercicio 21.33. Perfecto, vamos a enfocarnos en ese. Quiero que alguien me lo lea y vamos a irlo razonando poco a poco. Quiero que alguien me lo lea completamente. Vamos. Vamos, jóvenes, léanmelo. Se lanza un electrón con una rapidez inicial de 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura 21.33. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo y que el campo fuera de las placas es igual a 0. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. A. Si el electrón apenas elude la placa superior al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. B. Suponga que en la figura 2133 el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial. Golpearía el protón una de las placas. Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical cuando sale de la región entre las placas? Inciso C. Compare las trayectorias que recorren el electrón y el protón y explique las diferencias. Inciso D. Analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad para cada partícula. Para cada partícula. Perfecto, jóvenes. Son 4 preguntas hasta largas, ¿verdad? Un poquito largas, parecieran bien complicadas. Pero el trabajo aquí va a radicar bastante en qué se acuerdan ustedes de ciertos conceptos de física. Sí. Ok. Si ustedes se han de recordar, jóvenes, hay una especie de analogía en lo que es el campo eléctrico uniforme. ¿Y quién, jóvenes? ¿A quién hace referencia un campo eléctrico uniforme? Análogamente hablando, ¿a quién? ¿Jóvenes? Un campo uniforme, jóvenes, ¿a quién hace referencia análogamente hablando con respecto a la Tierra? A la gravedad. Al campo gravitacional, correcto, a la gravedad. ¿Ok? Es una idea muy similar y no es del todo descabellada. De hecho, por ahí se compartió un meme, ¿se acuerdan? De Coulomb e Isaac Newton. Y la referencia es muy, muy interesante, muy práctica, ¿no? Ok, jóvenes. En este momento dice, se lanza un electrón, una partícula. La velocidad que tiene ese electrón, jóvenes, es una velocidad de 1.60 por 10 a la 6 metros por segundo. Por la forma que está dibujada esa velocidad, jóvenes, que es una velocidad inicial, es una velocidad inicial a lo largo de ¿qué eje, jóvenes? Chicos.
así como está esa velocidad inicial, jóvenes, ¿a lo largo de qué eje está esa velocidad inicial originalmente? Eje X. A lo largo del eje X. Jóvenes, ¿cuánto es la velocidad inicial a lo largo del eje Y en ese preciso instante, al inicio? Así como está dibujada la forma vectorial de esa velocidad. 0. 0. ¿Ok? Hasta ahí son análisis muy generales. Ni siquiera estamos pensando por qué estamos analizando o tomando eso. Sin embargo, dice que ese electrón, cosa importante, es un electrón. ¿Cuánto es la carga del electrón? Menos 1.609 por 10 a la menos 19. Perfecto. 1.602 por 10 a la menos 19. Estoy sacando datos que ya vienen como implícitos, ¿no? ¿Qué masa del electrón, jóvenes? Su masa. ¿Cuánto es la masa del electrón? ¿Están de acuerdo que es esa, jóvenes, o no es esa? Sí. Sí, es. Esa es la masa del electrón. Hasta ahí estoy sacando datos generales. Ok, masa del electrón. Y viene aquí una palabra clave. Que ese electrón, jóvenes, ingresa o se lanza hacia un campo uniforme entre dos placas paralelas. ¿Qué significa que el campo sea uniforme, jóvenes? ¿Qué significa un campo uniforme? Es igual en todos los puntos. Que es igual a todos los puntos, por lo tanto es un campo constante. Miren qué interesante, un campo constante. Y está entre dos placas paralelas, miren. Jóvenes, ¿cómo está dibujado ese campo? ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde se mueve ese campo eléctrico, jóvenes? Ese campo es Hacia abajo. desde la placa superior hacia la placa inferior. ¿Qué signo? Entonces, ¿o qué es el valor de carga? ¿O qué signo tiene la carga de la placa superior? ¿Qué es una placa conductora? Positivo. Debe ser positivo. Porque sale, ¿se acuerdan que el campo eléctrico sale de las cargas positivas? Y está entrando a la placa de abajo. ¿Cómo debe ser entonces la placa de abajo? Negativo. Negativa. ¿Ok? Hasta aquí un análisis muy interesante. Ahora, esa partícula, jóvenes, que ingresó, se está moviendo sobre un campo eléctrico uniforme. Dentro de, entre esas dos placas, el campo es G. Dice que fuera de esas placas, el campo, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cómo es el campo eléctrico fuera de las placas? 0. 0. Ahí, por ahí no me interesa. Por definición, jóvenes, el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Esa es la definición primera, la primera definición que nosotros descubrimos o se nos dijo con respecto al campo eléctrico. ¿Cuál fuerza, jóvenes? La fuerza eléctrica que experimenta en este caso, ¿quién? ¿Quién experimenta esta fuerza eléctrica según esta ecuación? El electrón. El electrón. Por lo tanto, esta Q sub 0, ¿quién es? ¿La carga de quién? Del electrón. Del electrón. Sin embargo, ¿quién emite el campo? ¿El electrón emite el campo? No. No, lo emiten las dos placas paralelas. Miren, nosotros ya lo hemos discutido. El hecho de que experimente una fuerza del electrón y que se calcule sobre ella la carga de prueba sobre ese electrón, el campo que encuentre es el campo que emite las otras partículas, en este caso las placas que están emitiendo dicho campo. Ok, jóvenes. Si el campo eléctrico, jóvenes, E,
es constante, y este es igual a la fuerza eléctrica, que también es una cantidad vectorial, igual que el campo, entre Q sub 0, que es una carga ya dada en este caso el electrón. ¿Cómo es esta fuerza eléctrica, jóvenes? ¿Cómo debería Constante. ser si el campo es constante? También constante. También debe ser constante. Y recurriendo a la forma más básica de la fuerza, sin importar qué tipo de fuerza sea, a través de la mecánica clásica, esta obedecería a la primera o la segunda ley de Newton. En este caso, ¿a qué ley sería? Segunda. A la segunda ley de Newton. ¿Y a qué es igual la fuerza según la segunda ley de Newton? ¿A qué sería la fuerza neta? ¿Qué sería igual? Masa por aceleración. A masa por aceleración que experimenta en este caso sistema. Por lo tanto, esto sería igual a la masa. ¿A la masa de quién, jóvenes? El electrón. Del electrón, por la aceleración que experimenta el electrón entre la carga del electrón. Tanto la masa como la carga son cantidades escalares. El vector es la aceleración. Jóvenes, y si el campo es constante, que indica que la fuerza es constante, entonces ¿cómo es la aceleración? También constante. También es constante. Constante puede ser igual a 0 o diferente de 0. Sin embargo, es la misma todo el tiempo. Mire qué interesante, chicos. Pude plantear de manera directa que el campo también es igual. Esto es muy interesante, sobre todo para sistemas de campo uniforme. Igual a la masa de la partícula veces la aceleración que experimenta entre la carga de la partícula. Y si ando buscando la magnitud, sería la magnitud, en este caso, tanto de la carga del electrón como la aceleración también. Porque la masa es una cantidad escalar y no tiene signo. Ver. Y hasta aquí me ve algo interesante. Bueno, aquí solo planteé esa idea. Solo es una idea, jóvenes. Todavía no sé lo que ando buscando. Ahora, ¿quién me dice el inciso A? ¿Qué quieren en el inciso A? ¿Qué me piden en el inciso A, jóvenes? La magnitud del campo eléctrico. Pero estoy condicionado ¿bajo qué? ¿Qué me dice a mí el inciso A? ¿Qué es la magnitud del campo eléctrico? Apenas debe eludir la placa superior. Mire qué interesante, jóvenes. El electrón dice, ¿cuál es la magnitud del campo cuando el electrón ingresa? Miren, aquí al campo, y después se ve atraído, obviamente como tiene carga negativa, se va a ver atraído por la placa superior, que es positiva, miren. Y el electrón parece que elude chocar contra la placa superior y apenas lo elude. Ahora, aquí hay palabras importantes. Por ejemplo, que el electrón, jóvenes, ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. ¿Qué significa equidistante de las dos placas, jóvenes? Está a la misma distancia de ambas. De arriba y de abajo. Si esto mide 1 centímetro, ¿cuánto entonces sería la distancia que tiene esta partícula entre las placas? Medio centímetro de cada uno. Medio centímetro de cada lado. ¿Y esto a lo largo del eje qué, jóvenes? Y. Y. La distancia recorrida a lo largo del eje X, ¿cuánto sería por la partícula desde que ingresó hasta que sale? Dos centímetros. ¿Lo ven, jóvenes, en la figura? Sí, señor. Ahora, me doy cuenta de algo interesante, jóvenes, que todo este sistema está influenciado por un movimiento de la partícula a aceleración constante. Y esto, jóvenes, describe un movimiento parabólico.
sobre un campo constante. Es como que cuando esto se parece a cuando lanzábamos, ¿qué, jóvenes? Proyectiles. Un proyectil, ¿ok? Donde el campo gravitacional era el campo que hace las veces, en este caso, el campo de E. Por lo tanto, cuando yo obtenía esas relaciones, aparecían las ecuaciones presentes. ¿Con qué ecuaciones resolvía yo los sistemas de proyectiles, jóvenes? La trayectoria. Tenía buenas ecuaciones de trayectoria, pero yo podía separar los ejes y utilizar ¿qué ecuaciones, jóvenes? Las de cinemática. Las de cinemática, las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, miren, que eran 4. ¿Cuáles eran esas 4, jóvenes? ¿Quién me las dicta? Velocidad final igual a velocidad inicial, le voy a dictar una más aceleración por tiempo. ¿Cuál era otra? ¿Cuál era otra, jóvenes? Vamos. Jóvenes, ¿cuáles eran las otras? X menos igual. C. Ajá. Velocidad inicial por tiempo, ajá. Más Por un medio de T. aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Otra? B sub X al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado igual a 2 A sub X por X menos X sub 0. Perfecto, es lo que está ahí. Y una última, jóvenes. Por tiempo, ¿no? Que esta no tenía la aceleración en la ecuación. Ok, estas ecuaciones eran permitidas utilizarlas y siguen siendo válidas incluso en esta situación. Ahora, hagamos un análisis, jóvenes, o recordemos qué pasaba con ciertas condiciones de un movimiento de proyectil o movimiento parabólico. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes? Si esto describe este movimiento, jóvenes, parabólico, obviamente había dos componentes, ¿no? Partía la velocidad inicial. Originalmente este se lanzó de manera horizontal. Y ya dijimos entonces que esa velocidad inicial es la misma velocidad inicial en X. Y que la velocidad inicial en Y, ¿cuánto valía, dijeron, jóvenes? 0. 0. Y esta daba 1.60, creo, ¿verdad? ¿Por 10 a la cuánto, jóvenes? A las 6 metros por segundo. 6. Ok. En un lanzamiento de proyectil, jóvenes, ¿cómo era la velocidad en X a lo largo de toda la trayectoria que describía el proyectil o la parábola de la partícula? Conceptos, jóvenes, conceptos de física 100. ¿Cómo era la velocidad en X, jóvenes? Experimentada en movimiento parabólico, obviamente que está influenciado por ese sistema. ¿Cómo era la velocidad de X a medida que la partícula obviamente se iba desplazando? Recuerden que cada trazo hay una velocidad en X. ¿Cómo es la velocidad en X, jóvenes? En toda la trayectoria del movimiento de la partícula. Constante. Era constante. Mire qué buen punto. Esto era constante. Y si la velocidad es constante,
¿Cómo es la aceleración en X, jóvenes? 0. 0. ¿Ok? 0. Ahora, la velocidad en Y, jóvenes, ¿era constante también? No. Esa no, esa va variando de acuerdo incluso a la posición que va bajando. Ojo, sin embargo, jóvenes, cuando yo analizaba en el movimiento de proyectiles, aparecían las ecuaciones referenciadas a la gravedad. En este caso, chicos, voy a hacer algo interesante. Voy a hacer algo. Como estoy asumiendo que estoy en un campo eléctrico uniforme, en este momento voy a ignorar, ya vamos a ver si es correcto o no hacerlo, ignorar los efectos de la gravedad. Por lo tanto, jóvenes, quien está provocando un efecto a lo largo del eje Y no es la gravedad. En este caso, ¿quién es? El campo eléctrico. El campo eléctrico. De hecho, una de las preguntas es el inciso C, el D. Si es razonable ignorar los efectos de la gravedad para cada partícula. Ya vamos a darnos cuenta de eso también, si es necesario. Sin embargo, vamos a analizarlo desde ese punto de vista, pero no es que lo vamos a omitir, porque nosotros sabemos que no tenemos que omitirlo tan así. Ok, jóvenes. Sin embargo, me estoy dando cuenta de algo. Ok, que la velocidad en Y no es constante, va variando a medida que va la partícula saliendo o acercándose a la placa superior. Por lo tanto, la partícula va a experimentar una aceleración a lo largo de ¿qué eje, jóvenes? A lo largo del eje X es igual a 0. Y a lo largo del eje Y, ¿cuánto vale esa velocidad, esa aceleración, jóvenes? Va a ser igual a la magnitud del campo. ¿Cómo? Igual a la magnitud del campo. Igual a la magnitud del campo. No. 9.8 metros sobre segundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Jóvenes? Jóvenes. ¿Cuánto es la aceleración, jóvenes, de la que experimenta la partícula a lo largo del eje Y? ¿Es 0? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿es 0? No. Es 9.8. El campo eléctrico, en este caso el campo no es la gravedad. El campo es un campo eléctrico. De hecho, jóvenes, no tenemos ni idea cuánto vale esa aceleración en Y. Y es la aceleración que nos interesa, jóvenes, para encontrar el campo eléctrico que nos están pidiendo. La masa del electrón ya la tengo. La carga del electrón ya la tengo. Lo que no conozco es la aceleración que experimenta ese electrón debido al campo eléctrico que está formándose. Y esa aceleración, jóvenes, es una aceleración a lo largo de ¿qué eje? Chicos. En el eje Y. El eje Y es la que yo necesito. Masa del electrón por la aceleración a lo largo del eje Y, en este caso va para arriba, es positiva porque el electrón anda buscando la placa superior, el electrón se acelera hacia arriba, veces la magnitud de la carga del electrón. Si yo hago un diagrama, jóvenes, de fuerzas, y aquí coloco el electrón experimenta una fuerza, ¿hacia dónde, jóvenes? ¿Una fuerza eléctrica hacia dónde? ¿En qué dirección, La placa jóvenes? superior. Hacia la placa superior, o sea, hacia arriba, miren. Experimenta una fuerza eléctrica, una fuerza F, hacia arriba.
¿Hay alguna otra fuerza que esté experimentando el electrón, jóvenes? Una vez que entró en ese campo. ¿Sí o no? ¿Hay alguna otra fuerza, jóvenes? La de la placa inferior no lo empuja para arriba. Ojo, ojo, las placas ya el campo ya está dado. No, aquí las placas ya no están empujando a nadie. Solo estoy absorbándome la fuerza de atracción hacia dónde está yéndose. La placa sí, estamos de acuerdo. La placa inferior quiere que se vaya, pero la placa superior quiere que se acerque. En ambas situaciones, ¿cómo es la magnitud, jóvenes, de las fuerzas en ambas situaciones? Según la tercera ley de Newton. Constante. Son iguales. Bueno, son constantes. Y en este caso son iguales, pero son opuestas. Por lo tanto, el electrón, jóvenes, el electrón experimenta una única fuerza debido al campo. Y es una fuerza que va hacia arriba. ¿Por qué? Ya lo sabemos nosotros, porque la placa está hacia arriba. ¿Hay alguna otra fuerza a lo largo del eje vertical, jóvenes, que esté experimentando el electrón, sí o no? Jóvenes, sí o no. No sé si entraría en juego la masa del electrón. Realmente es algo que yo no podría descartar nunca, el peso del electrón en este caso, que sería igual a la masa del electrón por la gravedad. Sin embargo, vamos en este momento a ignorar esto, solo por un momento, jóvenes. Después vamos a ver si el ignorarlo era razonable o no. ¿Ok? ¿A qué sería igual esta fuerza eléctrica, jóvenes, que experimenta el electrón, jóvenes? ¿A qué sería igual? Entre las dos placas. ¿A qué sería igual esa fuerza eléctrica? ¿Va a ser igual al producto de quién? ¿De la carga del electrón por quién, jóvenes? El campo. Por el campo. Perfecto. Por el campo. Por el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Hay fuerza a lo largo del eje X, jóvenes? ¿Hay alguna fuerza a lo largo del eje X, jóvenes, que esté experimentando el electrón? Una vez que está dentro del campo. No. No, ¿verdad? Ok. Hagamos entonces lo siguiente. Una sumatoria de fuerzas en Y igual, positivas para arriba, igual a quién, jóvenes? Igual a cuál de las leyes de Newton. Segunda. Masa por aceleración. A la masa, en este caso del electrón, por la aceleración en Y, que es la que ando buscando. ¿Qué fuerza va hacia arriba, jóvenes? ¿Qué fuerza va hacia arriba, jóvenes? FA. FA, ¿cuál FA? Es que no se me logra ver muy bien La fuerza F, la fuerza eléctrica F sub 0, ¿no? F sub 0. Sí, es que no se lograba ver bien el subíndice. Que eso es igual a decir que por el campo A, pero hay una fuerza que va hacia abajo. ¿Cuál es? El peso. La del peso. Legalmente yo debería poner menos el peso, pero vamos a ignorarla por los momentos. Ignorémosla. Y eso es igual a ¿quién? A masa del electrón por la aceleración en Y, donde el campo eléctrico es igual a masa del electrón por la aceleración en Y entre el campo y como entre la carga electrón y como quiero magnitud. Jóvenes, pero esto ya lo sabía, ¿sí o no?
¿Verdad que sí? Sí, listo. Lo que me siento que estoy... Lo único aquí que no estoy tomando en cuenta, que vamos a ver después si es necesario tomar en cuenta, es el peso. Porque aquí solamente estoy trabajando con el campo, pero yo me guié también directamente por la relación general que obtuve de todo este análisis que fuimos haciendo, mire. Y llegué a esa misma idea, que esa misma idea se complementa con la sumatoria de fuerzas en Y, en ese caso, del sistema. Lo único que alguien me dirá, profesor, pero ahí está el peso. Sí, está el peso. Pero si ustedes se fijan, la masa de este electrón, ¿cuánto es, jóvenes? Es de orden por 10 a la menos 31, ¿verdad? 31. Pero el problema no es la masa del electrón. El problema va a ser qué tan grande es la gravedad con respecto a la aceleración que experimenta la partícula cuando ésta se ve atraída por la placa superior. Ahora, caemos a lo mismo. Necesito encontrar la aceleración en Y. ¿Ok? Quiero encontrar la aceleración en Y, jóvenes. ¿De dónde puedo encontrar yo la aceleración de Y, jóvenes? ¿A partir de qué ecuaciones me podrían servir para eso? ¿Será que me sirven estas? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí o no? Que sí. Es un proyectil, ¿no? Ahora, la pregunta es, aquí lo que tendría que cambiar, jóvenes, solamente son las componentes. En vez de decir X, voy a decir Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Felipe. Usemos la primera. Velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. 2. X, bueno, sería Y menos Y sub 0 igual a velocidad inicial en Y más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. 3. Velocidad inicial en Y, perdón, final en Y, velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces aceleración en Y de Y menos Y sub 0. Y la cuarta, jóvenes, Y menos Y sub 0 igual a un medio de la suma de las velocidades por el tiempo. ¿Cuál de estas cuatro ecuaciones que reescribí me podría servir a mí para encontrar la aceleración en Y, jóvenes? La 3. De hecho hay tres, va. 1, 2, 3. Estas tres me servirían. Pero ¿por qué de un solo a la 3? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Ahora vamos a ver, ¿conocemos la distancia recorrida por la partícula, jóvenes, de Y menos Y sub 0? ¿Cuánto es la distancia recorrida por la partícula de manera vertical? ¿Cuánto es Y menos Y sub 0? ¿Cuánto? ¿Cuánto es Y menos Y sub 0, jóvenes? Medio centímetro. Medio centímetro. ¿Están de acuerdo? La partícula se va a mover hacia arriba, medio centímetro positivo porque va hacia arriba. La aceleración en Y es lo que ando buscando. ¿Conozco la velocidad inicial que tiene la partícula, jóvenes, en Y? Sí, ese. Sí, igual a 0. Es 0. ¿Y la velocidad, jóvenes, final en Y la conozco? No. Tengo un problema, ¿no? Miren que me conté con un detallito. Que tampoco conozco esta variable. Entonces quedo en la misma con lo del tiempo, ¿no? ¿Se fijaron? Ahora, jóvenes, este es un análisis de un proyectil solo analizando lo que pasa a lo largo del eje vertical. Pero yo también puedo hacer un análisis de lo que pasa con respecto al eje horizontal. Jóvenes, ¿qué variable conecta en un movimiento de proyectil el movimiento vertical con el movimiento horizontal? A ver si se acuerdan. ¿Qué variable es la variable de conexión entre esos dos movimientos de una misma partícula? De una misma partícula. El tiempo. El tiempo. Miren,
El mismo tiempo que la partícula le va a tomar, jóvenes, en recorrer estos 2 centímetros para poder salir, va a ser el mismo tiempo que la partícula le va a tomar recorrer los 0.5 centímetros que equivaldrían a, bueno, aquí sobrepasaría un poquito para no chocar. Entonces necesito encontrar el tiempo, pero el tiempo lo puedo encontrar a través de qué, jóvenes. ¿De qué eje? ¿A través de qué eje puedo encontrar el tiempo? Ya vi que el eje horizontal, vertical no me sirve en este momento. Entonces aplico los movimientos del eje X. Miren qué interesante. Puro física 100, jóvenes. Aquí no hemos metido nada de 200. Sobre el análisis previo para esto. Ahora, ¿cuál de esas 4 ecuaciones primera me podría servir, jóvenes? Para encontrar el tiempo. Creo que la primera funciona. Veamos si es cierto. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad final en X. 1.60 por 10 a la 6. ¿Y cuánto es la final? La inicial. ¿Cómo son estas dos velocidades, jóvenes, en X? Es constante. Es constante, es la misma. Si yo la paso a un lado, se hace 0. ¿Cómo es la aceleración en X, jóvenes? 0. 0 porque la velocidad es constante. Entonces T es igual a 0. Según eso. Bueno, ojalá 0, jóvenes. Me queda una forma indeterminada 0 sobre qué, jóvenes. ¿Verdad que eso me queda, jóvenes, si despejo el tiempo? 0 sobre 0. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Y esto es un problema para nosotros. Esto no es no es que 0 entre 0 es 0, jóvenes. Cuidado. Esto me genera a mí un problema. Es conocido como forma indeterminada. ¿Se dan cuenta? Chicos. Sí. ¿Será que alguna de las otras ecuaciones que tiene el tiempo, esta o esta, me puede servir? Vamos a la 2. Sí. ¿Conozco, jóvenes, la distancia recorrida de X menos X sub 0? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, también. El tiempo lo que ando buscando. Jóvenes, ¿conozco la aceleración en X? Sí. ¿Cuánto es? 0. 0. Fíjate qué interesante. La ecuación 2, que dice que X menos X sub 0 es igual velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración en X por tiempo, en X va, me indica que esto es 0, tiempo cuadrado. Y la ecuación se me vuelve más sencilla. Y esto sería X menos X sub 0 igual a velocidad inicial en X por tiempo, donde el tiempo es igual a X menos X sub 0 entre la velocidad inicial en X. Y esta cosa, jóvenes, no se vuelve más que una relación de lo que es la velocidad media de la partícula. Miren. Velocidad constante, decimos, del sistema, ¿no? Como velocidad es constante. ¿Cuánto es la distancia recorrida por la partícula, jóvenes, a lo largo del eje X? 2 centímetros. O sea, 0.02 o 0.2. ¿Cuánto es? 0.02 metros. 0.2 metros. ¿Y la velocidad inicial, jóvenes? 1.60 por 10 a la 6, creo que era. Metros sobre segundo. ¿Cuánto me da entonces el tiempo que le toma a esa partícula recorrer de manera horizontal esos 2 centímetros? 1.25 por 10 a la menos 8. Segundos. Y resulta, jóvenes, que este tiempo es el mismo tiempo que le tomaría la partícula en, obviamente, cuando se mueve así, también en subir esa misma distancia. Entonces, ahora sí, jóvenes, ahora ya la 3 no me sirve, ¿va? Porque tengo velocidad final, ni tampoco la 4. Yo puedo elegir entre la 1 y la 2. ¿Cuál creen ustedes que me conviene utilizar más? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2, ¿no? Porque si uso la 1, jóvenes, encuentro tiempo
Puedo esperar para hacer, perdón, tengo tiempo, aceleración, pero entre un problema que no conozco a quién. La velocidad final. Y en la 2 no hay velocidad final. Entonces la misma ecuación 2, análoga a esta, me sigue sirviendo. Mire, entonces voy a decir, voy a hacer en un color verde, que y menos y sub 0 es igual a velocidad inicial en y por tiempo, más un medio de aceleración en y por tiempo al cuadrado. Pero resulta el caso que la velocidad inicial en y, ¿cuánto es, jóvenes? 0 es. 0. ¿Se acuerdan que la velocidad inicial de la partícula en y era 0? Aquí está, ya lo sabíamos nosotros. Y la aceleración, yo la conozco. Entonces la aceleración en y de la partícula, jóvenes, despejando es 2 veces y menos y sub 0 entre el tiempo al cuadrado. Eso sería 2. Y menos y sub 0 es medio milímetro, medio centímetro, que es 0.0, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, ¿está bien así? No. 0.005. Chicos, Sí. ¿me van siguiendo, jóvenes? Sí. Sí. Hasta aquí, jóvenes, pura física, sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuánto es la aceleración que experimenta? Y con este dato vamos a encontrar el campo. ¿Miren? ¿Cuánto es la aceleración que experimenta la partícula? Una consulta. El tiempo no es 1.25 por 10 a la menos 8. Perdón, sí, tiene razón. Puse ahí la variable de otra cosa. Me iba a salir bien pequeño, más bien esa aceleración. Ahí está, ¿ves? Segundos, ¿no? ¿Cuánto da eso, jóvenes? Dio 6.4 por 10 a la 13. 6.4 o 40 por 10 a la ¿cuánto? A la 13. Sí. Metros sobre segundo cuadrado, jóvenes. Esto es la aceleración debido únicamente al campo. La gravedad es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Jóvenes, ¿cuántas veces es más grande esta aceleración que esta? Divídanme esto entre esto y me dan cuánto es el orden por 10 a la ¿cuánto es el orden, jóvenes? $6.53 por 10 a la 12. A la 12. Por 10 a la 12. Ese es el orden de magnitud más grande, esta aceleración. Jóvenes, ¿creen ustedes que si yo hubiese hecho el análisis, tomando en cuenta esto, hubiese afectado algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es la aceleración en Y, jóvenes? Con respecto a la aceleración en G. ¿Verdad que es mucho que, jóvenes? ¿Qué significa esto, jóvenes? Esta forma que escribí. Que la aceleración en Y es como, jóvenes. Mayor. Mucho mayor que G. Por lo tanto, jóvenes, si la hubiésemos incluido en el análisis, que hubiese sido una idea correcta, no nos hubiese afectado para nada. Igual llegaríamos a encontrar el mismo campo eléctrico del sistema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí respondí el último inciso, básicamente. ¿Cómo, ¿Se dan Lick? cuenta? ¿Puedes repetir eso último que dijo, por favor? Que la aceleración en Y, jóvenes,
es mucho mayor que la aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, el no haber tomado en cuenta la gravedad no nos afecta en nada. ¿Por qué? Porque este es tan grande comparado con esta que cualquier suma o resta que haga de cualquier valor que involucre la gravedad no estaría afectándonos para nada en este momento. ¿Se entiende, jóvenes, la idea? Sí. Ojo, eso es ya abordando el último inciso, pero nosotros no andamos buscando eso. Recuerden, no se prende el enfoque que andamos buscando el campo. Y el campo eléctrico, jóvenes, o la magnitud del campo eléctrico es igual a la masa del electrón por la aceleración de la partícula en Y veces la magnitud de la carga del electrón, que sería igual. ¿Cuánto es la masa del electrón, jóvenes? .11 por 10 a la menos 31. Correcto. ¿Cuánto nos da la aceleración que experimenta el electrón debido al campo? 6.40 metros sobre segundo. Y la magnitud, ojo, magnitud de la carga del electrón. 1.602 por 10 a la menos 19 colón. ¿Cuánto nos da todo eso, jóvenes? ¿Cuánto nos da ese campo eléctrico? Ya con 3 cifras significativas. Esta ya es una respuesta ya del sistema. Aquí, hasta este momento, aplico, bueno, ya había analizado la parte de el campo a través de física 200 y todo ese análisis. De ahí solamente hice un trabajo puramente de proyectiles, basándonos un poco cómo funciona el campo o campos uniformes, y es algo de física 100. Y volví otra vez a retomar lo de física 200. ¿Cuánto da eso? Si no me equivoco, 363 Newton sobre Coulomb. 363, cerrado. .94. Entonces sería 364. ¿Me confirman ese valor, jóvenes? Sí, señor. Así Sí. es. Esta es la magnitud del campo eléctrico, jóvenes. ¿Quién está metiendo este campo eléctrico, chicos? ¿Quién está metiendo este campo eléctrico? ¿El electrón o las placas? Las placas en paralelo. Las placas. ¿Ok? Eso nosotros ya lo sabemos. Las placas lo están emitiendo. Miren, y es de 340. Quiero que alguien me lea el inciso B. De hecho, creo que se lo voy a dejar de tarea. El inciso B, jóvenes, porque esa es una comparación. Solo voy a dejar planteado cuál es la idea. ¿Quién me lee el inciso B? Suponga que en la figura 21.33 el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial v sub 0. ¿Golpearía el protón una de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuáles serían la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical cuando sale de la región entre placas? Entre placas, miren. Hay que analizar primero si esta golpearía o no las placas. Para lo cual, jóvenes, la pregunta sería, bueno, voy a hacer un dibujo otra vez del sistema y ustedes me van a ayudar con algo. B, jóvenes. Tengo las placas. Ahora he sustituido, jóvenes, el electrón por un ¿qué, jóvenes? Por un protón. Se mueve a la misma velocidad, pero ahora el protón no va a agarrar hacia la placa superior. ¿Hacia dónde va a agarrar el protón? Hacia la placa inferior. Hacia la placa inferior. La pregunta es, ¿será que el protón pega o también el protón logra salir de las placas? ¿Y cuánto se va a desplazar, jóvenes, ese protón hacia abajo? Esa es la pregunta. Miren. ¿Cuál va a ser el Y menos Y sub 0 en este caso del protón? Pregunta, jóvenes. Importante.
¿Será que la aceleración que ahora tiene el protón, jóvenes, que también es a lo largo del eje Y, pero esta vez hacia abajo, será la misma aceleración que tenía el electrón del inciso anterior? ¿Sí o no? No. No habría que sumar la gravedad, aunque es insignificante. Volvemos a caer a lo mismo. Vamos a volver a despreciar el sistema. Vamos a volver a despreciar la gravedad. ¿Ok? Ya vimos nosotros que los campos emiten considerablemente, en este caso, por lo menos en este caso particular, aceleraciones fuertes. De hecho, usted acaba de darnos alguna idea de lo que tenemos que averiguar realmente, la aceleración en Y con respecto al protón. La pregunta es, jóvenes, y es cierto, ¿verdad? En el caso anterior era una resta que había con respecto al peso. En este caso es una suma, ¿no? Porque el peso también va hacia abajo. Pero la pregunta es, si yo hiciera un diagrama sería así, ¿me? El sistema sería hacia abajo, una fuerza eléctrica hacia abajo y el peso sería hacia abajo. Pero otra vez vamos a despreciar el peso. ¿Ok? La aceleración va hacia abajo. La aceleración, jóvenes, que experimenta un protón será la misma aceleración que experimentará el electrón. No, No, ¿por qué? porque es depende de la masa Ajá, y las y es masas son diferente. distintas. Primer punto, las masas son distintas. ¿Ok? Sin embargo, yo sigo explicando que el campo eléctrico es igual a la masa, en este caso sería la masa del protón, por la aceleración que tiene el protón en Y entre la carga del protón. ¿Se vieron cómo cambiaron, jóvenes, las variables? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Conozco la masa del protón, chicos? sí, ¿Cuánto es? ya le digo. 1.67 por 10 a la menos 27. Correcto, kilogramos. ¿Conozco la carga del protón? Sí. Sí. Es la misma que la del electrón. ¿Ok? Sí. La aceleración, obviamente, no va a ser la misma. Jóvenes, el campo eléctrico, ¿lo conozco, sí o no? Sí. El campo eléctrico es el mismo, jóvenes. Ahora que tengo un protón en vez de un electrón. Sí, ¿Por qué? porque el campo lo producen las placas. Porque el No, campo está producido por las placas y las placas no las he quitado, las placas siguen siendo la misma. Por lo tanto, el campo eléctrico, ese que está aquí, jóvenes, es el campo eléctrico que yo ya había calculado del problema anterior. Por lo tanto, puedo despejar y decir que la aceleración que experimenta el protón es igual al campo eléctrico por la carga del protón entre la masa del protón, que sería igual a 364 newton sobre Coulomb por 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb entre 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahí sería, jóvenes, o la calculé mal. ¿Cuánto da la aceleración, jóvenes, que experimenta el protón? ¿Y hacia qué dirección va esa aceleración también, jóvenes? Creo que es 3.49 por 10 a la 10. Sí, 3. así es. Confirmo. ¿Se dan cuenta que la aceleración del protón es mayor o menor que la aceleración del que tenía el electrón? Es menor. Es menor. Sin embargo, sigue siendo todavía mucho mayor que ¿quién? Que es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, no hay ningún problema que siga despreciando eso, porque el orden de magnitud sigue siendo superior, jóvenes. Superior enorme. De hecho, por 10 a la 4, por 10 a la 5 sigue siendo todavía mucho mayor. No digamos de un orden de arriba de 10 a la 8. ¿Ok? ¿Y cómo determino, jóvenes, la distancia
que ha recorrido la partícula. Otra vez recurro a las ecuaciones de la cinemática, miren. Ahí me voy a dar cuenta si las placas pegan o no realmente, ¿no? ¿Cuál de esas ecuaciones me serviría, jóvenes? La 1, 2, 3 o 4. La 3, creo. La 3. Ajá, pero conozco la velocidad final de la partícula. Yo creo De que Y. La 2. Me vuelvo a meter al lío, ¿verdad? La 2 sigue siendo, parece, la importante. La pregunta es, ¿conozco el tiempo, jóvenes? Sí, señor. Sí. Lo conozco, de veras, ¿cuánto es? ¿O será que el tiempo ahora cambia, que es un electrón? Es un protón, perdón. Vamos a ver, jóvenes. El tiempo lo calculamos a partir de esta relación, miren, donde la distancia recorrida sigue siendo los 2 centímetros, ¿sí o no? Sí. Y la velocidad inicial en X sigue siendo la misma, ¿sí o no? Entonces el tiempo sigue siendo El mismo. el mismo. Entonces, usando la ecuación 2 que dijo su compañera, que Y menos Y sub 0 es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Esto se hace 0, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Chicos. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Sí, Sí. Por el tiempo, que es, ¿cuánto era el tiempo? ¿1 punto cuánto? Era 1.25 por 10 a la menos 8. Al cuadrado, miren. ¿Cuánto es entonces, jóvenes, la distancia que esa partícula recorrería si se mueve hacia abajo? Y sería hacia abajo, ojo, ¿verdad? Ya nos pasó la hora, jóvenes. 2.73 por 10 a la menos 6, creo, me parece. No sé si confirman. Sí. ¿Unidades? Metros, ¿me confirman, jóvenes? Sí, listo. Confirmo. 2.73 por 10 a la menos 6 metros. Esa es la distancia que recorrería el electrón, o que bajaría el electrón antes, o mejor dicho, una vez que ha recorrido los 2 centímetros. Jóvenes, ¿pegaría en la placa de abajo ese electrón, sí o no? Es el protón, perdón. ¿Pegaría la placa de abajo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí pegaría. ¿Pega entonces o no pega? Recuerden que el electrón va a recorrer, bueno, de aquí hacia abajo tiene siempre 5.5 centímetros. Y él, antes de abandonar la placa, jóvenes, o antes de hacer, mejor dicho, un recorrido de 2 centímetros, que él mismo, él recorrió para abajo solamente 2.73 por 10 a la menos 6 metros. ¿Cuánto es eso en centímetros?
Ah, jóvenes. Sería 2.73 por 10 a la menos 4 centímetros. Ajá. Eso es lo que recorre, eso es lo que bajaría ese electrón, ese protón al momento de que también se ha desplazado 2 centímetros a lo largo del horizontal. ¿Pegarían las placas de abajo, sí o no, jóvenes? No pegaría. ¿Cómo? No pegaría. No golpearía las placas. De hecho, saldría antes. Miren. ¿Por qué? Porque recorrería menos distancia a lo largo del horizontal y ya salió del punto. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Muchachos. Yo creo que por mi parte no. Los demás, miro que los demás están callados. No es tedioso, joven. Bueno, perdón, tedioso sí es, difícil no lo es. Es largo estar metido en ese rollo, jóvenes. Aquí lo único es que hay que utilizar o recordar cositas que vieron ustedes en su curso de Física 100. Pero como ya se dieron cuenta, jóvenes, durante todo el curso de Física 200 no funciona sin la base de Física 100, ¿verdad, jóvenes? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Ok, respóndanme el inciso C entonces, que es el último. Ese es teórico. Compare la trayectoria que recorre el electrón y el protón y explique las diferencias. ¿Qué diferencias pueden decirme entre las trayectorias recorridas tanto del electrón como el protón, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿qué análisis me harían ustedes con respecto a las trayectorias que toma tanto el protón como el electrón durante el procedimiento? Son esas, voy a preguntarlo yo directamente. ¿Son esos desplazamientos iguales? Jóvenes, ¿son esos desplazamientos iguales? Chicos, están ahí. A ver quién me contestó aquí. Ok, Diana. Jóvenes, ¿son desplazamientos iguales, jóvenes? A ver, ¿las trayectorias son iguales? No. No. ¿El electrón hacia dónde agarra? Los desplazamientos son en direcciones opuestas. Ok, en la trayectoria son direcciones opuestas. Estamos de acuerdo. Ok. Se desplaza en direcciones opuestas. El electrón va hacia la carga, hacia la placa de arriba y el protón va hacia la placa de abajo. Ambos recorren la misma distancia de manera horizontal. ¿Estamos claros en eso, jóvenes? Sin embargo, me doy cuenta de algo, que no recorren la misma distancia vertical, ¿se fijaron? De hecho, ¿quién recorre menos distancia vertical? ¿El protón o el electrón? El protón. El protón recorre menos distancia vertical. Y tiene sentido, porque el protón es más masivo o menos masivo. Más. ¿Quién tiene mayor masa, el protón o el electrón? El protón. El protón. Jóvenes, entonces, ¿cómo esperarían que se mueva cómo sería la aceleración de uno con respecto al otro? ¿Quién tendría mayor aceleración entonces, basado en eso? ¿El electrón o el protón? El electrón.
el electrón tendría mayor aceleración. Todo eso es parte de los análisis, jóvenes, de la trayectoria. Todo eso tendría que explicar. Esas serían las diferencias. Analizar. No sé si tienen alguna otra diferencia que quieran mencionar. Jóvenes. Y el último inciso ya le habíamos dado solución. De eso lo analizamos tanto en el inciso A como en el inciso B, cuando hablábamos que las aceleraciones eran mucho mayores que la aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, no se vería afectado. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Jóvenes, pregunten ahorita, ya es hora, pero pregunten. ¿Se entendió todo esto, jóvenes? Si no se entendió muy bien, a los que no lo han entendido muy bien, recuerden que pueden volverlo a ver el video detenidamente y recordar cosas de la cinemática, sobre todo de proyectiles. Que la velocidad en X sea constante. Sí, ya lo sabíamos de un proyectil. Ok, que la aceleración en X es 0. Sí, también un momento proyectil así es. Ok, que en este caso la aceleración en Y también es constante, también porque el campo es constante. Detalles, jóvenes. Y se dieron cuenta que al final la ecuación 2 es la única ecuación que nos sirvió a nosotros para resolver todos estos incisos. Jóvenes, bueno, Sí. voy a dejar de compartir en este momento. Voy a detener la grabación también.